Necesito a 22 niños sanos de entre 8 y 10 años que no hayan contraído la viruela y que no hayan sido vacunados contra ella. 22. Se convirtieron en la única esperanza. ¿Sabéis a qué vais a las Américas? Lleváis la vacuna contra la viruela. Es un viaje muy largo y peligroso. Así que sois héroes, pequeños, pero héroes. Las viruelas han escrito episodios catastróficos en una película de terror para la humanidad que comenzó hace aproximadamente 12.000 años, a juzgar por algunas especulaciones que sitúan la aparición del virus en algún punto de África o de India. La realidad es que han sido un flagelo para la humanidad desde las antiguas China, India y Persia. Hay pruebas de la enfermedad que datan del Egipto del faraón Ramsés V, quien murió en 1157 de esta enfermedad, pues sus restos momificados presentan marcas de la viruela en su piel. Una cuarta parte del ejército ateniense cayó en el año 430 a.C. en su lucha contra Esparta bajo la guadaña de la viruela. Se calcula que entre 3 y 7 millones de romanos murieron por culpa de la enfermedad en los primeros años del imperio. La historia de las vacunas es fascinante y tiene un largo camino recorrido que comienza hace miles de años con los chinos que inhalaban polvos hechos con los tejidos de las víctimas de la viruela. Los griegos y los turcos se hacían rasguños que infectaban con gérmenes vivos. Este método se introduciría en Inglaterra a principios del siglo XVIII, pero fue el médico Edward Jenner el que logró en 1796 la primera vacuna segura. Jenner había observado que quienes se dedicaban a la ordeña de las vacas contraían una leve viruela vacuna, pero no morían ante la viruela humana, sino que quedaban inmunizados. Así que infectó a un paciente con gérmenes vacunos esperando protegerlo de la viruela humana. Su prueba tuvo éxito, pero no fue un trabajo sencillo. Le tomó más de 25 años. Para 1796 había logrado la meta de su investigación. La viruela es sin duda el gran conquistador de América Latina y del Caribe. Influenciados por la leyenda negra española, elaborada por ingleses y franceses, solemos creer que todo lo que España hizo en sus territorios de ultramar fue muerte, saqueo y aniquilación. Pero la historia no juzga basada en dicotomías, sino en hechos reales, y hemos de resaltar que hace poco más de 200 años se llevó a cabo una de las gestas marítimas más grandes de la historia, comparable a los viajes de Magallanes y de Cook o al del Beagle. Me refiero a una misión humanística y sanitaria sin precedentes. A pesar de lo que se cree, que los españoles y los esclavos del África Negra trajeron la viruela, las investigaciones indican que los príncipes indígenas que Colón llevó a España para demostrar su hallazgo de tierra al poniente fueron nuestros pacientes cero y fueron los portadores a estas tierras en su regreso durante el segundo viaje del navegante genovés. Otros regalitos que fueron llegando del viejo continente son el sarampión, la peste y la sífilis, pero ninguna tan mortífera como la viruela. Algunas estimaciones calculan que arrasó con el 80 o 90% de la población nativa del continente, una cifra que se puede tasar en millones. Huitzáhuatl le llamaban los nahuas de los valles centrales mexicanos a la enfermedad. El valiente rey azteca Cuitláhuac o el emperador inca Huayna Cápac se cuentan entre sus ilustres víctimas. ¿Qué hubiera pasado si Cuitláhuac y Tenochtitlan no hubieran enfermado durante el asedio de Cortés? ¿Qué hubiera pasado si Pizarro se encontraba con Huayna Cápac en lugar de con su timorato hijo Atahualpa? Jamás lo sabremos. Lo que sí sabemos es que la viruela moldeó nuestra historia continental. Pero vayamos a la gesta hispana. Una vez que Jenner estableció la base de la inoculación segura, al doctor del rey Carlos IV de España se le ocurrió la idea de llevarla a los reinos de ultramar, algo que ni holandeses, franceses o ingleses pensaron hacer con sus colonias. El héroe de esta historia se llamaba Francisco Javier Balmis. Convenció al rey de pagar la costosa expedición, supo tocar las fibras íntimas del monarca,
pues la hija de este, la infanta Teresa, había muerto de viruela 4 años antes del éxito de Jenner. El problema no era el viaje, sino cómo conservar la vacuna en tiempos en los que no existía la refrigeración en un viaje de más de 2 meses de duración. Balmis tuvo una idea temeraria que aún al día de hoy sorprende a los expertos. Llevaría niños huérfanos en el viaje a modo de recipientes. La primer misión humanitaria de medicina preventiva a bordo de la corbeta María Pita partiría de La Coruña el 30 de noviembre de 1803 con un equipo médico y 22 niños. Además llevaban 2000 ejemplares de un libro sobre la vacuna que había traducido Balmis para establecer juntas de vacunación en las ciudades visitadas que garantizasen la conservación del fluido y la vacunación de las generaciones futuras. En 1805 el rey promulgaría una cédula mandando que en todos los hospitales se destinase una sala para conservar el fluido vacuno. Los niños serían cuidados por la rectora del orfanato Casa de Expósitos de La Coruña, doña Isabel Sendal Gómez, valiente mujer que incluyó a su propio hijo como recipiente. La misión consiguió llevar la vacuna hasta las Islas Canarias, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Nueva España, las Filipinas y China. Se calculan en decenas de miles los vacunados. Para cruzar el Pacífico vía Acapulco, Balmis llevaría otros 25 huérfanos mexicanos y fue dejando parte de su expedición en el camino. Isabel y su hijo se quedarían a vivir en Puebla. De los 22 huérfanos originales, se tiene registro de la muerte de 2, Tomás Metitón y Juan Antonio, de 3 y 5 años respectivamente. Balmis se preocupó por los niños de manera especial. En México hizo todas las gestiones para que fueran alojados en una residencia adecuada y no en la casa de expósitos de la ciudad. También se preocupó para que fueran educados correctamente. Muchos de ellos fueron adoptados por familias mexicanas, y a pesar de ello, el destino de la mayoría de los pequeños que hicieron posible la expedición de la vacuna sigue sumido en la oscuridad de la historia. En tiempos de guerra con Inglaterra, Balmis y sus hombres tuvieron que enfrentarse a los peligros de los piratas, los naufragios y los temporales. Tuvieron que soportar que algunos de sus niños fueran en ocasiones abandonados en hospicios, orfanatos y hospitales por culpa de la incomprensión de los políticos, así como de los prejuicios de los religiosos que se oponían a la vacunación. La expedición de Balmis abrió un capítulo victorioso en la historia de la humanidad en contra de la viruela. Para 1967, entre 10 y 15 millones de personas contrajeron la viruela. La Organización Mundial de la Salud lanzó una campaña mundial de erradicación basada en la vacunación, y el último caso conocido ocurrió en Somalia en 1977. Desgraciadamente, el virus, que ya debería estar extinto, se guarda bajo refrigeración en laboratorios de Estados Unidos y Rusia. Balmis debe ser considerado un héroe continental. El propio Jenner escribió sobre la expedición: "No puedo imaginar que en los anales de la historia se proporcione un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este". Y el gran Alexander von Humboldt escribiría en 1825: "Este viaje permanecerá como el más memorable en los anales de la historia". Un saludo de su amigo, el Burro Benjamín. Nos vemos en el próximo video.